Ya son las 10 de la mañana con 32 minutos y estamos compartiendo a esta hora de la mañanita, ¿no es cierto?, la programación de Armonía. Recuerden que puede comunicarse con nosotros a nuestra línea WhatsApp a nivel nacional y mundial a través del más 569-7848-3006, más 569-7848-3006. Así que gracias al Señor por nuestros hermanos que ya empiezan a escribir y que estaremos, por supuesto, durante más adelante leyendo alguna de las consultas o de las peticiones de oración que nos hacen. Pero a esta hora teníamos, ¿no es cierto?, previsto y lo habíamos comentado, que estaríamos con el pastor Eduardo González, que ya se encuentra con nosotros a esta hora, pero quien lo va a presentar va a ser el hermano Marcelo Jara. Marcelo, Dios te bendiga, qué bueno poder compartir contigo a esta hora. Pastor Boris. Hola, hola. Aquí. Bendiciones, hermano Marcelo, Bendiciones. qué bueno tenerte. Saludos. Cuéntanos, también a todos. ¿Sí? Eso era. Saludos a todos los hermanos que están hasta ahora escuchando este programa. Estamos con el pastor, hermano y médico veterinario, ¿cierto? Correcto. Ahí está bien la presentación. Médico veterinario Eduardo González, como usted lo decía, para continuar esto que se estuvo conversando hace algunas semanas, que tuvimos, cierto, una interrupción por un feriado, martes pasado, que fue feriado, no pudimos estar con él, pero hoy lo tenemos acá para seguir conversando sobre medicina veterinaria y hoy vamos a hablar sobre la medicina preventiva. Nos va a contar qué es la medicina preventiva, pastor. Correcto. Bueno, primero saludar a todos los hermanos que nos están escuchando, al pastor Boris también, que está por el otro lado, ¿cierto? La medicina preventiva, al igual que en lo que se puede señalar en la medicina humana, tiene que ver principalmente con la prevención, valga la redundancia, de ciertas enfermedades. Entonces, al igual también como en la medicina humana, como nosotros prevenimos, un gran uso de esto es a través de las vacunas. Entonces es muy importante que los hermanos que tienen mascotas sepan, ¿cierto?, cuáles vacunas tienen que colocar, cuándo las tienen que colocar. Y también otro tema muy importante que sería muy bueno tocar hoy es el tema de la zoonosis. Tú me dices, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? También lo vamos a definir porque eso sí tiene mucha relación en esta convivencia que se da entre las mascotas y nosotros, digamos. Entonces sería más o menos lo que en este día quisiera yo compartir con todos los hermanos que nos están escuchando. Ok, bueno, digamos que el tener una mascota, cada vez hay una conciencia mayor de la alta responsabilidad que significa tener ahí un animalito en casa, animales que son parte también de la familia, en el sentido de que son más que animalitos, se van transformando en integrantes que alegran y que comparten muchas veces momentos de la vida y que así también cuando están alegres, como se dice, mueven su colita, pero también se deprimen, también se enferman. Por lo tanto, la medicina en este sentido es muy atendible y usted nos está hablando de este concepto de la medicina preventiva. Así es, así es. Entonces, una pregunta interesante sería, así como nosotros vamos al médico, o debiésemos ir, una o dos veces al año, ¿cuántas veces yo debiese llevar a mi mascota al veterinario? En el periodo de un año, por decir algo así. ¿Ya? Entonces, pudiésemos decir, en el caso de un animal adulto, hablemos de un perro, ¿cierto?, mayor de 1 año, 2 años, por lo menos una vez al año. Ahora, respecto de la vacunación y todo lo que eso conlleva, cuando empieza la vacunación de una mascota, eso empieza muy temprano, alrededor de los 45 días de vida o 2 meses. Y ahí sí es recomendable que seamos lo más estricto, posible respecto de la aplicación de estas vacunas. Entonces, que en el caso de los perros, bueno, es la óctuple, es el nombre que tiene porque abarca ese número de enfermedades, previene ese número de enfermedades. Y solo por decir así algo bien claro para que los hermanos entiendan, la vacuna 2 meses, 3 meses, 4 meses, la misma vacuna, se hace un refuerzo en cada vez, y a los 6 meses, otros colegas lo ponen antes, pero a los 6 meses viene la antirrábica. Eso es el calendario del primer año. Vale decir, vamos a ejemplificarlo para que se entienda mejor. Yo adopté una mascota. Esta mascota tiene 2 meses. Yo la veo que está bien
la llevo al veterinario. Él la va a revisar, va a chequear que la mascota esté bien y que esté sana para aplicar esa vacuna. Y luego de eso, él va a colocar la vacuna y me va a decir cuál va a ser la fecha de la próxima. Van a ser 3 dosis a intervalos de un mes, 21 días, incluso se puede acotar el periodo. Y después, a los 6 meses, se coloca la antirrábica. Esa es la vacunación del primer año. O sea, estamos hablando en el caso de un perro, el gato es similar, pero se coloca la triple felina en lugar de la óctuple. Y eso también es un periodo más o menos de los primeros 6 meses de vida del animal, en este caso. Ahora, todo este calendario de vacunación, me imagino que así como tenemos muchas veces un doctor que vamos a ver regularmente cuando hay alguna situación, un doctor quizá en medicina general, a menos que sea un especialista, podemos buscar otro. ¿Es importante que sea un veterinario que vaya conociendo el historial de nuestra mascota? Claro, claro que sí. Lo ideal es que nosotros nos atendamos con un veterinario que conozca el historial médico del animal, idealmente desde pequeño. Ahora sucede cuando nosotros vamos a una clínica, y si es una clínica más o menos grande, puede tener varios veterinarios. Pero sin lugar a dudas que uno podría escoger atenderse siempre con el mismo. Hoy día también, lo señalábamos hace un par de semanas con la hermana María Soledad, hoy día hay muchos colegas, digamos. Entonces también está incluso la opción de llamar a un veterinario que vaya a atenderlo a uno al domicilio. Y ahí sí se puede generar una relación más cercana, digamos, con el veterinario, porque en caso de cualquier urgencia, yo podría tener el número de ese colega y poder llamarlo para atender dicha urgencia. Ok, qué importante se hace entonces estar ahí atento a este calendario. Si se pasan las fechas, ¿hay algún riesgo asociado cuando no se respeta? Si se comenzó un tratamiento y hay una indicación que en tal fecha y si no se va, ¿hay algún riesgo o simplemente no es recomendable? Claro, lo que pasa por ejemplo, aquí es bueno hacer la distinción. Yo hablé de vacunas óctuples en el caso de los perros y son 3 dosis en la primera etapa. ¿Por qué son 3 dosis? Voy a tratar de ejemplificarlo lo mejor posible. Porque las vacunas lo que hacen es provocar una respuesta de anticuerpos, ¿sí? Cuando el animal eventualmente se enfrenta al virus de campo, su cuerpo es capaz de responder con anticuerpos por esta vacuna que se colocó. Entonces la idea es que si en la primera vacuna, voy a dar un ejemplo solamente, se producen 50 anticuerpos después de la primera aplicación de la vacuna. En la segunda, 21 días después o un mes máximo, yo voy a partir la fabricación de anticuerpos desde esos 50. ¿Sí? El pic, digamos, o sea, mi base en la segunda vacuna va a ser de 50 hacia arriba. Voy a llegar a 100, por decirlo así. Y luego, en la tercera vacuna parto de los 100. Pero cada pico, digamos, de anticuerpos empieza a descender en ese momento. Entonces, si yo me paso del mes, voy a generar muchos menos anticuerpos, lo que va a repercutir en la salud del animal si es que éste se enfrenta al virus que está en el campo, por decirlo así. Y bueno, ahí el tema, lo que estamos hablando respecto de esta vacuna es propiamente tal de la salud del animal como tal. Porque, bueno, nosotros tal vez las enfermedades más conocidas son el parvovirus y el distemper, ambas mortales, altamente mortales. Y el aplicar estas vacunas es la que a mí me permite estar algo más tranquilo en caso de que el animal se enferme. Porque, y hay que decirlo esto también, las vacunas no son 100% protectivas. O sea, no significa que el animal no se va a enfermar. Pero sí significa, al igual que nosotros, que va a responder a dicha enfermedad inmunológicamente mucho mejor. Y eso sí es una ventaja. Ya. Ahora, las mascotas, ¿no es cierto? Los animalitos que tenemos en casa, hay lugares donde quizás no salen mucho, no tienen otro contacto con otros animales y en otros casos sí, recorren la ciudad, recorren los campos, recorren diferentes lugares. El hecho de que compartan con animales que no están vacunados, que quizás están propensos a enfermedades, también es riesgoso para la mascota que está acostumbrada a estar en casa y que después de repente sale. Así es, así es. Bueno, en este primer periodo que hablábamos recién, de hecho, una de las indicaciones que nosotros damos
es que los animales no tengan contacto con otros animales y tampoco sacarlos los menos posibles, digamos, a ambientes desconocidos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de virus. Entonces, los virus no es algo que yo pueda ver o percibir. Yo puedo ver un lugar perfectamente limpio, sin embargo, no tengo la certeza de que eventualmente ahí pudo haber un perro, ¿cierto?, con determinado virus. Y bueno, hay algunos virus que son más débiles que otros, pero también resultan algunos bastante resistentes incluso a ciertas cosas que uno utiliza para limpiar. Entonces, claro está, si yo no vacuno a mi mascota y si yo la expongo a un medio, ¿cierto?, donde él pueda contagiarse con este virus, voy a estar exponiendo a mi mascota a un problema de salud mayor. Volviendo al tema del distemper o el parvovirus como ejemplos, si a mi perro le da una de estas enfermedades, y aquí también vamos a la parte práctica del costo, por decir algo, quizás una vacuna hoy debe costar alrededor de 15.000 pesos. Aplicar una vacuna, eso incluye la consulta médica, donde el veterinario va a hacer una revisión completa del animal, y eso también es importante. No es solo que el perro venga y yo lo vacuno, no. Todo médico veterinario debe, cada vez que vacuna, revisar absolutamente completo al animal, tomando la temperatura, constantes fisiológicas, viendo que el animal esté bien. Luego de eso, que él corrobora que el animal está bien, ahí recién puede aplicar la vacuna. Entonces, generalmente todo este proceso, incluida la vacuna, suele costar 15.000 pesos, incluso en algunos lugares puede ser menos y en otros más, obviamente. Claro. Y dígame. Sí, estaba pensando en el tema de si estas vacunas preventivas que tú nos estás mencionando, este calendario, ¿incluye el tema de la parasitosis? No, ese es un tema aparte. Ese es un tema aparte, sí. Y el antiparasitario como tal no es caro. En la primera etapa también se ocupan o se suelen ocupar antiparasitarios que son en gotas, ¿sí?, que son líquidos. Y se dan en conformidad a la posología que sale allí. Pueden ser 6 gotas por kilo, 1 ml por kilo. Eso está muy bien indicado en cada envase. Y eso se suele ocupar hasta los 3, 4 meses de edad. Luego se empiezan a dar comprimidos, como las pastillas que nosotros conocemos. Y ahí sí entramos en lo que yo adelanté cuando comenzamos la conversación, que es el tema de la zoonosis. ¿Por qué es importante desparasitar a mis animales? Porque hay un grupo de enfermedades que caen dentro de esta categoría de zoonosis. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Son enfermedades que son transmisibles desde los animales a el ser humano, ¿sí? Y ahí hay diferentes tipos de enfermedades y ahí es muy importante los grupos que pueden ser más proclives a manifestar estas enfermedades o parasitosis, en el caso nuestro, ¿cierto?, de los seres humanos, son obviamente los inmunológicamente susceptibles, que suelen ser los niños y las personas más ancianas. Por eso es muy importante, y aquí entra la convivencia que tiene una mascota con la familia, ¿cierto? Porque uno suele ver cómo las mascotas son abrazadas muchas veces por niños, incluso una mala práctica, ¿cierto? El tema de darle besos a los perros, no solo por el tema de los parásitos, sino también las bacterias. Es ahí donde se podría producir esta parasitosis, ¿cierto? O esta enfermedad zoonótica que pasa desde el animal al ser humano. Y por eso es muy importante desparasitar siempre. O sea, la desparasitación es muy rígida y es mucho más constante que el caso de las vacunas. Porque la desparasitación es en los primeros 4 meses muy constante, prácticamente cada 15 días. Luego se hace cada 3 meses, pero esto es de por vida, ¿sí? De por vida. El animal debe ser desparasitado de por vida. Teniendo en cuenta que está en constante convivencia con nosotros, tengo que desparasitarlo siempre. Y esto no es caro, porque si yo aprendo a darle la pastilla, yo solo tengo que ir a comprarla, ¿sí? Y bueno, hay técnicas, ¿cierto? A veces la gente se la pone dentro de algo, dentro de algún pedazo de alimento que al perro le guste y se le da. Pero es muy recomendable que los hermanos que nos están escuchando tengan en cuenta esto. De pronto lo pasamos por alto. Pero la desparasitación es muy importante porque podría provocarnos a nosotros, a nuestros hijos, problemas de salud muy serios. Esto es peligroso. Y usted mencionaba esta práctica que es usual, que se comparte en redes sociales, que de repente besar, que la lengua ahí tenga contacto con las personas, con su rostro, con su lengua. Es bien fuerte para algunos y otros dicen, no, si es tan bonito, incluso hasta terapéutico le pueden llamar. Pero hay un riesgo fuerte en este caso para
para los que viven con las mascotas. Sí, correcto. Bueno, ahí ya pasamos al tema de las bacterias. Yo hace algún tiempo compartía en alguna red social una imagen que suele ser muy gráfica. Porque ¿qué pasa con la boca de mi mascota? ¿Qué pasa con la lengua de mi mascota? Esa mascota suele usar esa lengua para asearse, ¿sí? Entonces usted puede imaginar dónde él lleva esa lengua, ¿sí? No sé, estamos De solo siendo- pensarlo me da cosa. Ya creo que también los hermanos que están escuchando pueden imaginarse, ¿cierto? El perro se limpia con la lengua por todos lados. Y luego Bueno, sí, digamos, ahí seamos bien gráficos. Ellos de forma quizás correcta de la percepción del animal, En ellos su se limpian instinto. sus genitales para que estén limpios. Es una práctica quizás correcta desde el punto de vista animal, pero obviamente que trae un riesgo fuerte para los niños y para las personas Así adultas. es. Entonces, después que el animal sea aseado, ¿cierto? Llega la persona o el niño o alguien que quiere mucho a su mascota y le da un tremendo abrazo y un tremendo beso a la mascota y también se está exponiendo a un altísimo grado de bacterias, ¿cierto? Que pudiesen ser muy complicadas. Mm. Bueno, Marcelo tiene una pregunta ahí, está ahí atento. Cuéntanos, Marcelo. Sí, estamos atentos. Interesante tema. Me da la impresión, Pastor, que antes era más difícil llevar a una mascota al veterinario por un tema de costo también. Mm. Y hoy en día hay políticas públicas que han ayudado a acercar más esto. Por ejemplo, hay municipalidades que hacen operativos, Correcto. donde se puede hacer este tipo de trámite de manera gratuita o a bajo costo. Mm. ¿Es recomendable hacerlo de esta forma, teniendo en cuenta la peligrosidad también de las enfermedades que está mencionando usted? ¿O es recomendable directamente llevarlo a un veterinario privado, digamos, costear esto? Claro, por supuesto. Hoy día contamos con la ventaja de que muchas municipalidades contemplan dentro de lo que ellos hacen un departamento de veterinaria donde se suelen aplicar ciertas vacunas, incluso esterilizaciones masivas. Tiene que ver con lo que hablábamos en la primera oportunidad, ¿cierto? Esta normativa de gobierno que busca controlar la masa de animales que están, digamos, vagando por las calles. Ahí debe adecuarse a cada bolsillo. Y si yo, por ejemplo, tengo un costo reducido, y para no ser irresponsable, ¿cierto? Lo que yo debiese hacer es buscar mi mejor alternativa que se adecua más. Entiendo que hay ciertas municipalidades que cobran menos, que cobran casi el costo, y ahí, claro, suele haber una diferencia bastante sustantiva entre precios, ¿sí? Pero también ahí, un poco defendiendo, por decirlo así, a mis colegas que hacen práctica privada, tampoco podemos caer en la comparación, ¿sí? Porque la municipalidad es un ente del gobierno, por decir así, y Hay una cuenta con subvención ahí. claro, subvención que está, digamos, en disposición para que hagan eso. Entonces ahí pueden haber diferencias de precio muy llamativas versus el colega, ¿cierto?, que instaló una clínica y que atiende y que tiene que sostener esa clínica, tener un sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Que a lo mejor también en las municipalidades se puede entregar esta vacuna para enfermedades que son más de rutina, si se puede decir, no tan complejas como la que está mencionando usted. Y a lo mejor ahí es recomendable ir a un médico privado. Claro, claro. El tema de las vacunaciones, si es que hubiese la posibilidad de hacerlo en la municipalidad a un bajo costo, la verdad es absolutamente recomendable, porque la vacuna en sí lo que requiere es ese examen clínico que hace el veterinario y luego la aplicación. No requiere tampoco una gran infraestructura como una clínica. Ahora, si mi animal eventualmente se enferma, se intoxica, se envenena, ahí sí es difícil que una municipalidad pueda atenderme, pero ahí sí voy a necesitar una clínica que pueda atender esa urgencia. Claro. Pastor, Sí, justamente está llegando una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Nos consultan ahí, el hermano Patricio dice que tiene un poodle de 2 años y medio, quiere desparasitarlo con pastillas, y usted decía que no es tan difícil el Ujú. poder hacerlo. La pregunta que él hace, ¿lo hace directamente él, compra y comparte, le da estas pastillas a su mascota, o tiene que llevarlo primero al veterinario para que lo pueda evaluar? No, el tema del antiparasitario me atrevo a decir que no requiere un examen clínico. Vale decir, si yo compro la pastilla y tengo la posibilidad de dársela directamente a la mascota, debo hacerlo. Debo hacerlo porque
Imagínense, como yo decía recién, un animal adulto yo lo tengo que estar desparasitando cada 3 meses. Yo no voy a estar yendo cada 3 meses al veterinario para que me desparasite la mascota. Entonces lo mejor es que yo mismo aprenda a darle el antiparasitario. La técnica mejor, la que yo utilizo, o más bien utilizaba en clínica, es dársela directamente lo más profundo en la lengua y luego uno hace un masaje, ¿cierto?, en la zona de la garganta para que el perro degluta. Algunos dueños les complica, pero si no, puede dárselo en algo que al perro le guste, un pedazo de pollo o algo así, introducir la pastilla también sirve, digamos. Ya. Así que ahí está entonces esa consulta y esa respuesta a nuestro hermano que está en sintonía. Respecto al tema de la medicina preventiva, habló acerca de estas vacunas que tiene que dársele, en este caso al perro. Al gato tiene otras. Hay diferentes calendarios para cada animal. Me imagino que diferentes especies tienen diferenciación en cuanto a sus vacunas. ¿Cuáles son las mascotas más usuales? Porque hablamos de perros y de gatos, pero aparte de estas dos que son como las más, que posiblemente sean mayor número, ¿qué otro tipo de mascotas también es usual que en tu experiencia has visto en la población? Hoy en día está cada vez más en boga y más frecuente el tema de ciertas mascotas que se denominan exóticas. Y hoy en día, por ejemplo, hay animales, hay erizos de tierra, hay gente que también tiene tortugas, aves, también es muy habitual que la gente tenga distintos tipos de aves, canarios, distintos tipos de citácidos, que son los loros también. No es tan frecuente, pero también hay en nuestro país hurones, que es otro tipo de mascota, también un mamífero. Pero lo más usual sigue siendo los perros y los gatos. Ahora, en distinción con cualquier animal exótico, incluso hay gente que le gustan los reptiles, las iguanas y ese tipo de animales también. Pero sigue siendo lo más usual los perros y los gatos que son ya animales que llevan muchos años de convivencia con el ser humano. Y la diferencia, hablando del tema de las vacunas, es que en general no se aplican vacunas a estos animales exóticos. Sí, antiparasitarios, pero vacunas para ellos aún no, por lo menos en nuestro país, yo no tengo conocimiento que existan. Ok. Ahora, volviendo al tema de las mascotas más usuales, que son perros y gatos, hablamos acerca del tema de los parásitos, ¿no es cierto? Respecto a la medicina preventiva en cuanto a los dientes, a todo lo que significa el hocico del perro. ¿Qué pasa con esa medicina preventiva? ¿Se necesita ir al dentista, por así decirlo, al veterinario para que revise la Sí. boca, el hocico del perro, Bueno, del gato? cuando yo llevo a mi mascota al veterinario, él también le revisa el hocico, ¿cierto? En el caso de animales de menor edad, de menos de 1 año, 2 años, es difícil que haya alguna anomalía en los dientes. Pero sí hay algo muy frecuente que era una práctica habitual hace años cuando yo hacía clínica, y es el tema de que se acumula mucho sarro en ciertas razas, sobre todo. Las razas más pequeñas, como los poodle, como los Yorkshire, son animales que acumulan mucho sarro en sus dientes, ¿sí? Y esto les provoca una gingivitis. Puede ser un problema bastante serio y molesto, porque yo me acerco al animal y se siente la halitosis, ¿cierto? Un aliento bastante desagradable. Y también presenta, aparte del malestar, ¿cierto?, por el olor, también presenta problemas para el propio animal, porque pudiese generar también, ¿cierto?, eso es como una acumulación de bacterias endurecidas, por decirlo así. Entonces es necesario hacer un procedimiento que nosotros denominamos destartraje. ¿Y qué hacemos en el destartraje? Que es un procedimiento ya anestésico, porque yo necesito que el animal esté dormido, ¿cierto?, anestesiado para hacer este procedimiento. Para raspar los dientes. Claro, y entonces a través de un artefacto, ¿cierto?, un ultrasonido que se llama, yo saco todo este sarro que está acumulado. Y en el caso de los animales más pequeños, de talla más pequeña, quiero decir, suele ser algo que también yo voy a tener que estar haciendo cada 2 años. Hay animales que incluso una vez al año necesitan este procedimiento. Y ahí, por ejemplo, entramos en el caso de sí necesitar una clínica,
que conste, ¿cierto?, que tenga todas las indumentarias, toda la infraestructura para poder hacer un procedimiento de tipo quirúrgico ya. Si bien no vamos a entrar, ¿cierto?, a una cirugía propiamente tal, sí vamos a estar anestesiando. Entonces eso ya se considera un procedimiento más complejo. Y también debemos estar ahí. Esto es muy habitual. O sea, todas las personas que tengan un poodle de más de 5 años, e incluso antes, o un perrito pequeño, como decía antes, van a encontrarse en alguna etapa, ¿cierto?, pronta con este problema y deben resolverlo. Presenta un tema de molestia, ¿cierto?, hacia el dueño, pero más importante que solo el tema del olor, es importante el tema de la bacteria, ¿cierto?, y que se presentan en la boca del animal. Así es. Respecto a si al dueño de la mascota tiene que cepillarle, a esa costumbre está. Sí. Hay, me imagino, hoy día que implementos y pasta y todo lo que significa para el aseo también Sí, dental de las mascotas. efectivamente, existen productos que yo puedo utilizar. Existen unos cepillos de dientes que son más alargados, de cabezas más pequeñas, y existen también pastas dentríficas que yo puedo utilizar con el perro sin temor a que él se lo trague. No le va a pasar nada, digamos. Entonces, ambos productos están hoy disponibles en el mercado. Aunque yo los use frecuentemente, no voy a evitar que se le presente el problema. Voy a probablemente alargar el periodo en el que se le presente, ¿sí? Pero no lo voy a evitar de forma absoluta. Entonces es importante, igual sirve, obviamente, pero no voy a evitar que el día de mañana al perro se le acumule el sarro y requiera este procedimiento que describíamos anteriormente. Ok, entonces ahí está estas consultas. No sé si Marcelo, si tienes algo que agregar o tiene alguna consulta ahí que ha llegado. Sí, sí, hay varias consultas, los hermanos están participando a través del WhatsApp. Dice, buen día mi hermano, consultar, recogió un perro de la calle, la vacunación y desparasitación, ¿es la misma o debe tener otro tipo de vacuna y tabletas para los parásitos? Es la misma, es la misma. Cuando yo, por ejemplo, recojo un perro, yo debo asumir que ese perro no tiene ninguna vacuna y ninguna desparasitación, porque no conocemos el historial. Entonces, yo debo asumir que no tiene vacunas, que no tiene desparasitación. Por lo tanto, lo que yo siempre le digo a las personas cuando me consultan es que espere unos 5 días y vea que el animal no presente ningún síntoma de enfermedad. Vómitos, diarrea, cualquier tipo de esos signos que pudiesen ser representativos de enfermedad. Si el animal no presenta nada de eso, luego yo lo llevo al veterinario y el veterinario me va a preguntar lo mismo que yo estoy diciendo. Y si ha estado sano durante esos días, entonces va a empezar el calendario de vacunas. Ok, qué bueno poder tener estos comentarios, esta respuesta de nuestro pastor Eduardo González, veterinario. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando en esta área, en esta profesión? Yo salí de la universidad, si no me falla la memoria, el año 2005. Ya. 2005. Ahí trabajé como 4 o 5 años en una clínica en Ñuñoa. Luego, por diversos motivos, dejé la clínica e incluso lo comentábamos con la hermana María Soledad en su oportunidad. Después incluso hice unos estudios de posgrado que tienen que ver con cirugía y con medicina de animales exóticos, lo que conversábamos recién. Pero también por asuntos de tipo personal, ¿cierto? No he podido retomar, digamos, la práctica veterinaria como tal. Ya. Pero hoy en día, estamos abocados o dedicados a otros asuntos. Pero obviamente lo que uno estudió es siempre importante ponerlo en servicio de la hermandad en este caso. Sí, me recuerdo que años atrás me llamó una familia y me pidió que orara por su mascota. Estaba con una depresión y quizás cuando alguna persona escuche esto puede que se ría o puede que no crea, Sí. pero pude ver que realmente en este caso su perrito estaba bastante ahí decaído. ¿Existe esta situación de depresión de animales? ¿Es correcto, según tu percepción, tu visión también, poder orar por una mascota? Abordábamos un poco este tema al final del programa pasado.
respondiendo a la segunda pregunta, yo creo, ¿cierto?, a la luz de lo que nos enseña la Escritura, de que no es correcto orar por una mascota. Ahora, las mascotas, hablando de lo que nosotros tenemos más frecuentemente con nosotros, que son los perros y los gatos, ellos se mueven, ellos responden más bien por algo instintivo, ¿sí? Muchas veces ese instinto, claro, nosotros lo humanizamos. Y es ahí donde está el término, ¿cierto?, que esta mascota parece un hijo o se pone triste o se pone alegre, pero todo eso es en respuesta, ¿cierto?, a un instinto del animal. Yo pensaba estas semanas, y eso se ve de forma muy clara, porque cuando una perrita, por decir así, tiene sus cachorros, luego que tiene sus cachorros, a los 2 meses ya los cachorros se independizan, comen solos y hacen uno incluso ahí a los 2 meses cuando uno recomienda que el perrito se vaya a un nuevo hogar. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta de forma fehaciente de que los animales se mueven por instinto. Porque usted le va a traer a esa perrita a su hijo, por decirlo así, a su perrito, después de un tiempo, y la perrita ni siquiera lo va a reconocer. Y ahí eso demuestra que entre ellos, ¿cierto?, no se provoca un vínculo estrecho, digamos. De hecho, el día de mañana, un año después, no se van a conocer e incluso podrían pelear, ¿sí? Entonces, a veces nosotros, siendo aún hijos de Dios, debemos tener en consideración esto. Porque, lo decíamos al comienzo, las mascotas ocupan hoy un lugar muy importante en la convivencia de la familia. Y queremos a las mascotas, cuidamos a las mascotas, las protegemos, nos preocupamos de los cuidados veterinarios, las alimentamos, las paseamos, etc. Pero también debemos nosotros mismos aprender y enseñarle a nuestros hijos el lugar de dichas mascotas. Y no caer en una corriente que hoy lamentablemente está cada día más fuerte, que es la corriente, ¿cierto?, del animalismo, y es querer dar a los animales la misma igualdad, ¿cierto?, que a un ser humano. Lo cual nosotros como creyentes, como hijos del Señor, a la luz de lo que la palabra nos enseña, ¿cierto?, e incluso la misma ciencia nos enseña a través de este ejemplo que yo les citaba recién, no podemos caer. Sí, hay este equilibrio de poder tener plenitud de vida y no solamente permitir que por una mascota, por ejemplo, con todo lo hermoso que son, que tampoco le quitamos valor porque son creación de Eso, Dios. correcto, Es decir, correcto. No estamos menospreciando la vida de un animal porque es Dios quien le ha dado esa vida, distinta a la del ser humano, pero también es vida. Sí. Sin embargo, la plenitud de vida de un ser humano no puede estar radicada en que la mascota esté conmigo, porque si no está, esa persona puede caer en un cuadro depresivo profundo. Hay un tema emocional, espiritual, de carencias profundas. Claro. Están llegando preguntas, estamos también con Marcelo Jara para seguir conversando, compartiendo. Marcelo, cuéntanos. Pastor Boris, sí, hay bastantes preguntas, pero antes estábamos hablando, mientras sonaba la alabanza, con el pastor y veterinario sobre el tema anterior, ¿cierto? Sobre este equilibrio que hay que tener entre el cuidado de la mascota y también humanizar a la mascota. Y usted nos tiene algo también que entregar. Sí, quiero hacer una cita del diccionario bíblico ilustrado Holman, que tiene un pequeño párrafo que habla justamente de los animales y posteriormente del cuidado de los animales desde una perspectiva bíblica. Voy a leer solo algunas cosas que yo subrayé acá. Dice, la Biblia hace una clara distinción entre animales y personas. Aunque ambos fueron creados por Dios, Génesis 1:20, 30, solo las personas, y esto lo decíamos con la hermana María Soledad, fueron hechas a la imagen divina y tienen un alma inmortal, Génesis 2:7. El hecho de que Adán le pusiera nombre a los animales, Génesis 2, significa que tenía dominio sobre ellos. Este dominio aumentó luego del diluvio, cuando Dios le dio a la humanidad los animales como comida. Luego dice, aunque Jesús dijo que las personas tienen más valor que los animales, Mateo 6:26, esto de ninguna manera nos da licencia para maltratarlos. Y es un poco lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Si bien nosotros entendemos a la luz de la palabra que tenemos dominio, también tenemos responsabilidad sobre el cuidado de los animales. Dice, las personas deben cuidar a los animales y cuando los usen, porque también los utilizamos, deben ser tratados con dignidad.
también los dueños deben tratar bien a sus animales domésticos. Ahí hay unas citas en Proverbios, ¿cierto? No las voy a decir para no alargar demasiado. Incluso en la ley de Moisés, ¿cierto? Se estipulaba, ¿cierto?, que los animales debían recibir suficiente alimento, que debían recibir ayudas con sus cargas, que no se debían hacer trabajar en exceso y que se les debía se les debía tratar, con consideración. Entonces, todos estos conceptos, ¿cierto?, que nosotros vemos en la palabra, hoy día tenemos que contextualizarlos y aplicarlos. No estamos diciendo, tal como decía el pastor Boris, que los animales no son importantes porque son creación de Dios, pero tenemos que hacer la distinción entre nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, y luego los animales que fueron creados por Dios, y nuestra responsabilidad en el cuidado de ellos es lo que hoy día estamos tratando de resolver. Eso. Los hermanos también lo entienden, por eso que participan también de esta sección, entendiendo que el cuidado de la mascota es importante también. Hay varias preguntas, pastor. Una de ellas dice: hola, mi gato no puede orinar, lo llevé al veterinario y ya le pusieron 2 sondas y van por la tercera. Es recomendable mi gato es grande y está castrado, dice. Sí, la verdad es que si el gato no puede orinar, la solución médica es el tema de sondear al gato, poner una sonda. Y luego de eso, es muy importante, me imagino que el doctor veterinario que lo está atendiendo lo consideró, hay que hacer un examen de esa orina, porque en un gran porcentaje de los casos, esto obedece a la presentación de ciertos minerales en la orina. Entonces hay que hacer una corrección de tipo dietética en el alimento. Cuando yo corrijo esa concentración dietética, eso provoca una diferencia en el pH de la orina, y la orina va a cristalizar menos. Entonces el problema no se va a perpetuar. Eso es muy importante. Me imagino que el doctor se lo tiene que haber dicho porque es algo muy común. Y hay una pregunta similar que también la leímos mientras escuchábamos la alabanza. Dice: doctor, sé que no es el tema, claro, estamos justamente hablando de esto, pero tengo mi gato hospitalizado en Talca porque no podía orinar el sábado de la noche, le pusieron sonda y estuvo con sonda hasta el lunes. Ayer orinó en la mañana, pero durante el día no. ¿Qué es recomendable en este caso? Me imagino que el gato debe estar aún en la clínica. Estos animales que presentan este tipo de problemas suelen estar al menos... yo incluso llegué a tener hospitalizados animales así por una semana. Y uno recién les da el alta cuando están orinando y comiendo con normalidad. Entonces es un tema que no se resuelve en 2 o 3 días, así que hay que enfrentarlo con bastante paciencia. Y tener la confianza también del doctor, ¿cierto? Claro. De alguien que lo está viendo. Aquí hay una pregunta bastante cotidiana que tiene que ver con lo que comentaba el pastor Boris de los implementos que hoy tienen las personas para los cuidados de las mascotas. Dice: ¿la pasta dental que uno usa sirve para lavar los dientes de un perro? No, porque obviamente los animales no pueden hacer el ejercicio de escupir. Entonces ellos se van a tragar la pasta dental. Si ellos tragan la que utilizamos nosotros, eso les podría generar por lo menos o a lo menos algún problema de tipo estomacal. Es por eso que existen pastas dentales específicas, especiales, diseñadas para el animal, porque él se va a comer esta pasta con toda seguridad y así no le va a suceder nada. Pastor Boris. Qué bueno poder tener esas aclaraciones, porque muchas veces por desconocimiento puedes estar perjudicando a la mascota por ahorrarse unos pesos, simplemente por ignorancia, por desconocimiento. Y qué bueno aclarar estos temas que son prácticos, porque estamos hablando de mascotas que comparten en el hogar continuamente por años. Tenemos... Y me recuerdo de mi mascota de niño que fue tan bonito, tan importante desde que llegó muy chiquitito este perrito llamado Chazam, que le pusimos años atrás, y hasta que murió, que nos acompañó una buena cantidad de años. Así que forman parte también de hermosos recuerdos de la familia. Y por supuesto, entendiendo lo que usted también nos aclaraba desde el punto de vista también bíblico, teológico, respecto a la importancia de tener el equilibrio sano y bíblico, valga la redundancia, del valor que tienen nuestras mascotas. Pastor, ¿sí? Me gustaría leer la última pregunta, si es que tenemos tiempo. Dice: buenos días, mi perrito tiene parásitos y me recomendaron Drontal, que entiendo que es un producto. Sí, correcto.
pesa 5 kilos y tengo dos más, ¿a quién debo darle este producto? ¿Es recomendable, siendo que no tienen síntomas? Claro, claro que sí. Lo hablábamos recién. El tema de desparasitar es de por vida. Y es muy probable que aunque no veamos cierto los parásitos, es muy probable que los otros perros igual lo tengan. Entonces tiene que aplicar desparasitación muy frecuente, digamos, cada 3 meses siempre. Y tiene que darle ese producto en particular, es uno de los buenos. Así que no hay problema con utilizarlo. Pastor Boris. Ok, ahí estaba entonces esa consulta. Hemos estado recibiendo también ahí en nuestros hermanos. Gracias por estar escribiendo nuestra línea WhatsApp a nivel nacional y mundial, más 569-7848-3006, más 569-7848-3006, compartiendo, conversando acerca de nuestras mascotas. Y el tema que nos traías era el tema de la medicina preventiva. En esto está también considerado el tema de la correcta nutrición, alimentación y quizás que el veterinario pueda dar en su momento, si es que fuera necesario, algún tipo de vitaminas extras. Sí, es un muy buen punto. De hecho, una buena nutrición suele también ser parte de la medicina preventiva. Si yo alimento bien a mi mascota, eso va a hacer que el animal probablemente tenga mucho menos enfermedades de tipo nutricionales, también tenga una mejor respuesta inmunitaria, etcétera. Así que sí es importante la alimentación. Hoy en día tenemos alimentos muy completos, ¿cierto? En el mercado hay alimentos que se denominan alimentos super premium, que suelen ser los más caros, y también hay otros alimentos que nosotros encontramos en el supermercado, que suelen responder bastante bien a los requerimientos nutricionales de las mascotas. Entonces ahí, adecuándose a cada bolsillo, es muy importante que los hermanos alimenten a sus mascotas. Y aquí hay algo que ya parece utópico. Yo lo veía en la clínica. Es muy difícil que solo le den alimento, lo que no es muy bueno. Entonces, haga un esfuerzo por solo darle el pellet al animal y no acostumbrarlo. Si alguien está hoy con un perro pequeño de pocos meses, no lo acostumbre a esto de estar rodeando la mesa y estar dándole cosas, porque después va a ser una lucha para tratar de sacar dicha costumbre. A propósito, cuando la correcta nutrición, alimentación, también así como el tema de la obesidad es uno de los temas fuertes en la población humana, en Chile y en el mundo, la tendencia acerca de esto. La obesidad en mascotas, ¿qué tan peligrosa es? También es un problema, el caso de los perros es bastante particular, porque los perros suelen tener bastantes enfermedades que también nos afectan a nosotros. Un perro puede presentar, por ejemplo, diabetes, que a alguno le podría parecer extraño, pero no es raro que un perro presente este tipo de enfermedades. También podrían presentar problemas cardiovasculares si es un animal muy anciano. Ahora, los perros en general tienen otra capacidad aeróbica mucho más alta que nosotros, pero también podría presentarse problemas cardíacos en perros de talla menor, y también en perros de talla grande también suelen darse. Entonces, todo esto tiene directa relación con la alimentación que yo estoy dando. Ok. Y respecto a propósito de los perros que ya tienen sus años, hay enfermedades asociadas también a la cantidad, cuando ya están viejitos los animales. Me recuerdo, en mi caso ya empezó a quedar sordo, Claro. empezó a tener distintos tipos de problemática en la salud por los años que tenía la mascota. Así es. Hay problemas articulares. Uno nota que si es un perro pequeño que solía saltar, ya va a ser un perro que no va a subirse a la cama, que no va a saltar tanto, empiezan a moverse menos. También sus ojos empiezan a cubrirse, ¿cierto? Y empiezan a ver menos, también empiezan a escuchar menos. Y es similar a lo que pasa, ¿cierto?, con nosotros cuando envejecemos. Nuestros sentidos ya no son tan agudos y comienzan a apagarse paulatinamente, progresivamente. Así es. Estas son recomendaciones que hoy día podemos tener para nuestras mascotas. No sé, Marcelo, ¿tenemos alguna otra consulta que haya llegado? Sí, están llegando varias consultas. Recordar también a los hermanos que el pastor y veterinario se va a dar el tiempo, ¿cierto?, de poder ayudar a responder todas las consultas, porque obviamente al aire no podemos leerlas todas, porque llegan varias. Dice: buenos días, hermanos, una consulta. Tengo un perrito de un año y medio,
más o menos, y mi pregunta es, cada vez que se le hace cariño, él se orina. ¿Esto es normal o se puede tratar? Eso es difícilmente tratable, porque eso es más bien una respuesta del animal, ¿cierto?, a ese afecto que le da el dueño. Y también es algo que yo veía bastante, o lo consultaba bastante la gente mientras me mantuve haciendo clínica. Es difícil poder tratar eso. Es más bien una cuestión de tipo de respuesta que de la propia mascota, digamos. Hay otra consulta que también tiene que ver con algo cotidiano y lo mencionaban también con el tema de la nutrición. Dice, tengo una perrita que tiene 3 meses y le gusta comer cebolla, manzana y zanahoria. Si la dejo, la dejo. ¿Eso le hace mal? Y yo creo que también va a otro tipo de alimentos que consumimos nosotros, ¿cierto? Sí, claro. La cebolla es tóxica. La cebolla es tóxica. Entonces hay que quitársela. Sí, la cebolla no puede ir dentro de la dieta de un animal. He escuchado casos de perros intoxicados post 18 de septiembre. Te imaginarás por qué. Sí. Porque tomaron, ¿cierto? Comieron más bien una empanada, ¿cierto? Con cebolla. Sí, eso salió en televisión incluso un perro que lo pillaron justo cuando sí, entonces, sacó una empanada. Eso es muy tóxico, es muy nocivo para los animales. La idea, ¿cuál es? La que yo decía recién. Tratar de alimentar exclusivamente con alimento para perros, ¿cierto? Y tener cuidado. Chocolates son absolutamente nocivos para los animales también. Eso es mucho más peligroso. Entonces, es necesario, ¿cierto?, estar en este intento por alimentar bien a las mascotas siempre. Pastor Boris. Sí, respecto a la alimentación, me recuerdo que antes, no sé, hoy día no tengo mascota, pero existían tallarines para perros. Y me imagino que quizá el exceso de masa también traía algún problema nutricional. Seguro que sí. Yo recuerdo el dueño de la clínica donde yo trabajé, una persona que se dedicaba por años al tema de las mascotas y en su tiempo también crió animales. Empezó cuando no existían los pellets acá. Entonces él siempre me contaba que ellos hacían unos fondos de alimentos, ¿cierto? Con arroz, con carnes, y con eso alimentaban a las mascotas. Ahora el tema con ese tipo de alimentación es que no cubre los requerimientos nutricionales de la mascota. Hoy en día nosotros contamos con los alimentos ya listos. Es llegar, abrir el sobre y darlo. Yo por lo menos en lo que he visto, tallarines para perros nunca vi. No he visto, no sé si en la actualidad existan. Pero sí era costumbre, probablemente hace 30 o más años, hacer el alimento para el perro en una olla. Hoy día ya no es necesario. Hoy día, de hecho, si yo tengo la mascota, lo mejor, lo más sano es su pellet. El pellet, alimentos entonces para nuestros animales que hoy día están también a la mano, porque también en algunos casos al comienzo la alimentación para las mascotas era un poco más cara. Hoy día como que se ha ido, sí. Quizás por justamente el mercado hay más demanda, también sí. hay más precios asequibles a toda la población. Sí, se ha ido expandiendo bastante el tema de la oferta. Hay distintos precios y hay algunos bastante. De hecho, me imagino que un alimento económico es mejor y es más amigable para el bolsillo que estar haciendo el alimento al perro aparte. El otro que no alcanzamos a tocar y creo que sería necesario solo decirlo, también tiene que ver con la zoonosis y es muy importante, es el tema de la vacunación antirrábica. ¿Okay? La vacunación antirrábica que se hace a los 6 meses se repite una vez al año. Tuvimos un caso de rabia humana hace algunos años, no sé si se acuerdan, y eso fue muy particular porque este joven que le dio rabia no murió. La rabia suele ser una enfermedad 99% mortal. Y este joven fue una noticia porque el joven no murió. De hecho, muchos colegas y médicos tenían la duda si de verdad le había dado rabia o no. Porque la rabia en países donde aún existe es una enfermedad mortal. Entonces, hablando de zoonosis, tal vez el ícono en ese contexto es el tema de la vacunación antirrábica. Lleve a su mascota a vacunar una vez al año con la antirrábica. ¿Pastor? ¿Pastor Sí. Boris? Sí. Estaba también meditando en una de las preguntas que la hermana María Soledad me recuerda de algunas cosas que se
que se consultaron en la entrevista anterior respecto, aunque ya se respondió de alguna forma, pero la voy a volver a hacer, respecto a los animales en cuanto a si tienen espíritu. Esa creencia o esa incluso película de que los perritos se van al cielo, que puede ser como algo entretenido, pero muchas veces lleva a la reflexión qué pasa con ellos después que mueren. Ese es una pregunta interesante. Yo siempre quisiera responder. Obviamente la palabra del Señor no enfrenta esto de forma explícita, pero sí lo enfrenta de forma implícita. Entonces nosotros somos los llamados a sacar las conclusiones respecto de lo que la Biblia enseña en este sentido. Y tal vez los textos más claros en este sentido. Yo acá también tengo, mire, dice el mismo diccionario que cité recién. Dios creó a los animales en los días quinto y sexto de la historia de la creación. Génesis 1, 20 y 26. Luego creó al hombre para que los gobernara. Génesis 2, 19, 20. Indica que Dios llevó a los animales ante Adán, el primer hombre, a quien le confirió la tarea de ponerles el nombre. Entonces ahí usted puede ver cómo está la creación de los animales, ¿cierto? Pero la creación de Adán es distinta, porque la creación de Adán tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ahí está la diferencia, ¿cierto? Entre la inmortalidad del alma del hombre versus estos animales que sí tienen vida, ¿cierto? Pero que claramente no son de almas inmortales. Lo hablábamos también con la hermana María Soledad en su oportunidad, me parece que fuera de micrófono. Pero ahí está la diferencia, ¿cierto? La diferencia entre... Alguien podría decir, tienen alma en el sentido de vida y podríamos tolerarlo quizás, pero no tienen alma inmortal como tenemos nosotros los hombres. Y eso es importante que los hermanos lo puedan entender a través de lo que la palabra está enseñando, ¿cierto? Sí, digamos que al menos hay dos versículos que quizás sería interesante revisar. Uno está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 21. Verso 20 y 21, 19 al 21 dice: porque lo que suceda a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, porque todo es hecho de polvo, así volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Acá, dentro de lo que está planteando Eclesiastés, nos deja ahí como aparentemente un interrogante, pero el trasfondo de este sabio Salomón que habla Eclesiastés nos plantea que los hombres, su espíritu asciende a quien lo entregó, a Dios, pero los animales solamente su cuerpo vuelve a la tierra como un ser sin un ser eterno, porque en el mismo Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, correcto, no así de los animales. Correcto. Sí. Así que interesante este tema que de seguro para algunos le apasiona cuando se plantean estos temas. Así es, así es. Bueno, ha sido una grata conversación. Me comprometo a hacer el mejor intento de responder a todos los hermanos las preguntas que queden en el WhatsApp. Así que, no sé, me imagino que ya estamos finalizando, ¿no? Así es, agradecemos como siempre su disposición, pastor y veterinario Eduardo González, para compartir con nosotros. Muchas gracias y si Dios lo permite lo tendremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego. Gracias, Marcelo. Bendiciones.